Productora Lluveres presenta. Este es el mes de la patria en la República Dominicana, mes del carnaval, y por supuesto no podemos dejar pasar esta época tan especial. A pesar de la pandemia, a pesar del COVID-19, nosotros como dominicanos nos caracterizamos por ser alegres, por mantener a todo el que nos viene a visitar siempre con esa sonrisa en el rostro y ofrecerle toda la hospitalidad que siempre tenemos en la sangre, corriendo por las venas. Hoy quisimos preparar una producción especial dedicada a nuestra provincia de Puerto Plata, al Carnaval de Puerto Plata, lo que implica muchísimas cosas. Implica la cultura de Puerto Plata con el carnaval, implica la creación de los taimáscaros, implica los personajes que fueron los protagonistas a lo largo de la historia de Puerto Plata, como por supuesto una cuna de artistas. Hoy estamos utilizando la capa del Carnaval de Puerto Plata, Taimáscaro. Es una capa del año 2010 del grupo Marién. Una de las características de este disfraz, como ustedes pueden ver, es que tiene unos tópicos muy interesantes acerca de la cultura española. Además, hay algunos elementos que por razones de logística no tenemos colocados, pero de eso y de otras cosas vamos a estar conversando aquí con la gente de Puerto Plata que conoce la historia, que conoce sobre lo que ha ocurrido a lo largo de todo el tiempo que Puerto Plata ha tenido tantas características sobre el tema del carnaval. Así que hoy está con nosotros nuestro querido amigo Gregory Suero, quien estará conversando sobre la historia del carnaval de Puerto Plata. Bienvenido, Gregory, ¿cómo estás? Estamos bien en medio de la pandemia aquí, ¿qué se puede decir? Tranquilo en casa y saludándote desde aquí de Puerto Plata. Por supuesto, agradecer esta música que estamos escuchando de nuestro querido Huáscar Banks, también compositor y músico de Puerto Plata, de una familia de músicos, su padre, su hijo, y que estuvieron también trabajando desde hace muchos años, han estado trabajando en pos del Carnaval de Puerto Plata con sus composiciones, Puerto Plata en Carnaval. Así que vamos a hablar un poquito con Gregory sobre la historia del Carnaval de Puerto Plata. Cuéntanos un poquito, Gregory, cómo se remonta esta actividad en Puerto Plata, qué nos puedes decir, qué ocurrió y cuándo tú entiendes que inició esta cultura de carnaval en la zona norte del país. Bueno, de entrada hay que resaltar que Puerto Plata, el territorio de Puerto Plata, es donde se ubica el primer asentamiento del Nuevo Mundo. Aquí se levantó por primera vez lo que diríamos, entre comillas, la primera ciudad. Muchos no la aceptan como eso, pero vamos a decir el primer asentamiento, primera iglesia, primer ayuntamiento, las primeras calles, las primeras casas, las primeras viviendas, en fin. Luego de ahí ya, en Puerto Plata, los vestigios del carnaval se remontan a los vestigios vivos, porque hablamos de imágenes. Se remontan alrededor de los años después de la restauración, siendo Puerto Plata la capital de la nación en ese entonces. Y se da con el cruce que había tanto en Puerto Plata como en otras ciudades de visitantes y
y personas de tanto de Cuba como de Puerto Rico. En ese entonces, Cuba, que necesitaba la ayuda de Luperón para la lucha revolucionaria allá en Cuba, y Puerto Rico, que había estado en esa misma onda. Se gestaba en ese entonces un ambiente de cooperación en ese sentido, y muchas personas se instalaron aquí en Puerto Plata. Inclusive se creó aquí la escuela normal a través de Hosto, y la comunidad tanto cubana como puertorriqueña fue la que propició primeramente esos eventos de carnaval aquí en Puerto Plata, y de Puerto Rico nos trajeron, para muchos fue de Cuba, lo que conocemos hoy en día como los diablos. La primera representación carnavalesca que surgió aquí en Puerto Plata data de alrededor del año 1890 y algo, con la presencia de los Diablos Rojos que se expresaron aquí, con ciudadanos puertorriqueños que se disfrazaron de los Diablos Rojos de Ponce, Puerto Rico. De eso se desprende una gran manifestación de cosas, cantos y expresiones que hoy en día en Puerto Plata el puertoplateño las dice, el puertoplateño la expresa, pero no saben sus orígenes. Como por ejemplo la presencia de un gran carnavalero aquí en Puerto Plata, que es Papito Jiménez, quien popularizó mucho un personal que se llamaba el Gigante de la Boya. Papito lo que hizo con su personaje fue extraer de las expresiones populares un personaje al cual él no sabía exactamente cuáles eran esos orígenes. El Gigante de la Boya no es más que una expresión de los Diablos Rojos. Inclusive él se disfrazaba con algunos atuendos de esa característica del Diablo de Ponce. Y ellos tenían un canto que era Ve Gigante a la Boya. Los vejigantes, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, son los diablos. Aquí le llamamos diablos, ellos le dicen vejigantes, porque son los que portan vejigas. Y la boya son precisamente la boya, es decir, cuando tú le das a un ciudadano un vejigazo, se le llama boya. Por eso ellos decían vejigantes a la boya. Eso Papito lo tradujo en Gigante de la Boya y creó un personaje que precisamente se llama el Gigante de la Boya. La expresión de los Diablos Rojos continuó en Puerto Plata, y ahí te mando fotos donde se precisa que alrededor del año 1905 ya se había creado y se hacía de manera eventual en Puerto Plata un carnaval. Este carnaval se realizaba en los alrededores del antiguo mercado municipal de Puerto Plata, que fue traído desde Inglaterra, prefabricado en metal, y se ubicaba en lo que es la calle Separación con Margarita Mers y Sánchez. Ahí se ubicaba este mercado, que era un armazón gigantesco con 2 torres de metales, donde ahí se celebraba cada cierto tiempo el carnaval provincial. Este carnaval tenía como atractivo una diversidad de personajes. Estaban los Diablos Rojos, estaban otras expresiones de Cuba y estaban otras expresiones también de la comunidad de puertorriqueños aquí en Puerto Plata. Es decir, los vestidos del carnaval popular, los vestidos del carnaval tradicional, de manera eventual, es decir, el carnaval moderno, como lo podríamos llamar, y como manifestación, como espectáculo eventual, nosotros tenemos registro de que en Puerto Plata se realizaba alrededor del 1800, y esta foto de 1905, 1903, algunas dan testimonio de eso. Yo no sé si en otras provincias pueden exponer también estas pruebas gráficas de la celebración del carnaval en sus territorios,
de, de, de la celebración de carnaval en su territorio. Entonces, Puerto Plata es, creo yo, la primera provincia donde de manera oficial, con pruebas gráficas, se celebra un carnaval de forma eventual, como espectáculo, como tradición municipal. Esas son las pruebas. Me gustaría ver si otra provincia tiene esos documentos, tiene también esas pruebas. Y es la primera manifestación que yo he visto en fotos de los diablos como tal. En este caso de los pejigantes, como así se le llamaba en ese entonces. Después de ahí, Puerto Plata pasó por un trance, por un periodo de auge cultural también. Podemos decir que en los años de 1920, 1900, entrando en 1930, pero más específicamente en 1920, Puerto Plata gozó culturalmente de una gran fluidez, donde aquí se esparcía y se llevaba cultura a otros pueblos. Nosotros tenemos el privilegio de que aquí se montaron las primeras escuelas de música, desde aquí salieron los primeros artistas plásticos, caso Jaime Colson, por ejemplo, y las primeras expresiones del arte. Ya ha entrado la época de Trujillo, lamentablemente todo esto se vio mermado. Y el carnaval de salón, como se le llamaba en ese entonces, vino a secuestrar las manifestaciones tradicionales, callejeras, populares del carnaval, porque habían restricciones, porque fíjate que el carnaval dominicano, aparte de todo, es una expresión social también. El dominicano cogemos el carnaval para expresar nuestras incomodidades, nuestras inconformidades, lo que pensamos de cualquier cosa, y lo manifestamos a través de ahí. Es decir, el carnaval dominicano no solamente es una manifestación del jolgorio, de la alegría, sino también del maltrato que sufre el dominicano, de la situación social, y queremos a través de eso. Yo creo que es el único medio que tiene la persona de bajo recurso, la persona de barrio, de expresar lo que siente, y lo expresa de diversas formas. Entonces, en los tiempos de la dictadura, yo creo que se dio eso. Es decir, el ciudadano quería expresarse a través del carnaval, y se expresaba desde siempre. Quería demostrar y quería manifestar lo que siente, cosa que al régimen no le iba a caer bien, y hasta cierto punto vinieron entonces suprimir ciertas actividades, ciertas expresiones, y limitar todo eso, hasta que se le llevó al salón, donde se le diera lord al dictador, hasta que esa manifestación de carnaval nuestro menguó de manera considerable. Ya con el turismo, con el inicio del turismo y el auge del turismo, nosotros empezamos entonces a ver el carnaval como una fuente de proyección provincial, y empezamos a trabajar en ese sentido. Que el carnaval aquí en esa época, estamos hablando del 70, 80, se hacía de manera marginal. Era un carnaval mucho más callejero, las expresiones se daban. Sí se empezó a realizar con la Avenida del Turismo el desfile provincial de carnaval, que lo realizaba en el turismo, pero popularmente las manifestaciones se daban de manera callejera, expresiones callejeras, los Proba la Gallina, los indios, los diferentes personajes de aquí de Puerto Plata que salían, como lo de Papito Jiménez, lo de Amalio Morrobel, lo de Rafael Tolentino, lo de Doña Trina. Más adelante también el Caquito Reyes empezó también a hacer personajes que se hicieron muy populares. Entonces, lamentablemente, cuando no teníamos una identidad, eso de identidad carnavalesca se había perdido. No teníamos esa identidad, habían fragmentos de cosas, la cual el ciudadano tomaba de allí, cogía de aquí, hacía un híbrido con los personajes o identidad de carnaval. Y lamentablemente nosotros no podíamos ubicar o identificar
una verdadera expresión o una genuina expresión dentro del carnaval, a excepción de los personajes que nos proveían tanto Tolentino, Amalio Morrobel y el mismo Papito Jiménez. Nosotros nos vimos en esa situación, muchos de lo que estudiábamos, porque sentíamos el estigma de que a Puerto Plata se le señalaba en ese auge del turismo como la ciudad de los Sanquipanqui, la ciudad de los 30 de marzo, sí. Y así sucesivamente. Es decir, ¿qué aportaba Puerto Plata al carnaval? Siempre las demás provincias aportaban un personaje, hablaban de su identidad, pero nosotros no teníamos una. Y eso a través de Jacinto Díaz nos ayudó a que nosotros nos empezáramos a preocupar por el carnaval y a crear una identidad moderna del carnaval de Puerto Plata. Nosotros habíamos visto el pasado. Nosotros habíamos hecho un estudio de todo lo que había, de todo de dónde podíamos coger. Pero nos dimos cuenta que Puerto Plata también tiene una riqueza bien vasta, con la cuestión del descubrimiento, con gran cantidad de asentamiento que había aquí de la cultura taína y también muchas expresiones que tenían una base folclórica y africana bien fuerte. Por lo tanto, decidimos que la idea fue de Jacinto, decimos que el camino tenía que ser ese. En ese momento la cultura taína estaba prácticamente enterrada, es decir, poco se sabía en la República Dominicana de la cultura taína. Era un tema como que no se le daba la importancia, era un tema que se te mantenía en la penumbra total. No se explotaba. No se explotaba. Era poco lo que se conocía de la cultura taína. Y cuando nosotros entonces empezamos a investigar, vimos que es decir, nosotros somos también taínos. En realidad se habla mucho del exterminio, cosa que en realidad no es así. El exterminio no existió. Sí existió un propósito de eso, pero no se dio en su totalidad, porque nosotros tenemos alrededor de un 10 a un 16% de ADN taíno. En mi caso, yo tengo más de un 30%. Yo vengo de una comunidad que se llama Yásica, donde ahí pernotan hoy en día los últimos remanentes de la cultura taína. Es vivo. Estamos hablando que en varias partes del país, y ahí en Yásica, porque con la cuestión esta de las persecuciones y todo esto, lo que hicieron los pueblos, los pequeños remanentes que quedaron, fue que se emigraron hacia los lugares altos, los lugares montañosos. En el caso de nosotros, emigraron hacia esa parte de aquí de Yásica. Y ahí ustedes pueden ir y pueden contactar la fisionomía del habitante de ahí y contactar que tienen un gran parentesco a lo que lo describe la historia acerca de los taínos. Y en el caso mío también, en el caso de mi madre también, y en el caso de gran parte de mi abuela también, que tienen una fisionomía igual. Pero volviendo al tema del carnaval, nosotros extraímos eso. Nosotros entonces creamos lo que es el taimáscaro en honor a esa parte de nuestra cultura, esa cultura que sigue viva en nosotros y que nosotros debemos de manifestarla en cada momento. En ese momento éramos 25 los que salimos por primera vez disfrazados después que concebimos la idea de crear el personaje de Taimáscaro, y salimos precisamente del lugar donde siempre se nos criticó como provincia, la 30 de marzo. Desde la 30 de marzo emergió la figura del Taimáscaro, es decir, el lugar del estigma, porque ya ustedes saben lo que significaba 30 de marzo o treintero en esa época. Y desde ahí nosotros lanzamos lo que fue y lo que sigue siendo la identidad carnavalesca de Puerto Plata para el mundo. Y eso hasta el día de hoy estamos intentando preservar. Y es necesario que todo puertoplateño entienda eso. Es decir, es nuestra identidad, es la única identidad. A nosotros no nos identifica otra cosa. Y eso lo saben los veganos, los santiagueros, los capitaleños, porque ellos también defienden su identidad y enarbolan su identidad. Fíjate que el carnaval no es solamente una expresión, no es solamente una manifestación. Hoy en día el carnaval también es una competencia.
competencia de identidades, competencia de ser el mejor. Entonces, lamentablemente en Puerto Plata hoy en día se da una situación de que nosotros estamos compitiendo en muchos casos con cosas que no son nuestras. Y lo que hacemos es el ridículo, porque no entendemos que debemos de apoyar y apropiarnos de lo que es nuestro. Y lo digo porque esa conciencia la tenemos que tener para seguir adelante y para hacer de nuestro carnaval mejor, porque debemos de apoyar eso. Independientemente de muchos remanentes que existan por ahí, los carnavales no se distinguen por diversidad en el tema de identidad, se distinguen por diversidad en el tema de personajes y manifestaciones carnavalescas. Pero en el tema identidad existe una identidad por cada provincia, una sola identidad. Si usted juega con tener o apoyar muchas identidades, usted lo que está haciendo es un promiscuo y un desconocedor de la cultura carnavalesca de nuestro pueblo o de nuestros pueblos. Y hoy en día, lamentablemente, Taimáscaro, después de 30 años de ser creado, porque estamos precisamente en el año del aniversario de Taimáscaro, sí, está en una situación muy precaria, está en una situación y más con esta pandemia, hoy en día la cosa se agudiza porque la falta de actividad lo que hace que muchos se desencanten y no sigan. Y yo quiero hacer un llamado precisamente a que se apoyen, a que se continúen, a que se integren, a que se tome conciencia de eso, a que se apoye nuestro Taimáscaro. Taimáscaro, fíjate, Taimáscaro, el carnaval nuestro de hoy en día, porque el carnaval 30 años hacia acá ha cambiado mucho. Fíjate, y Puerto Plata tuvo también la dicha de ser una de las primeras provincias, si no la primera, no sé, en crear el carnaval como espectáculo comercializador cada domingo. Es decir, y eso es Taimáscaro, ¿eh? En Puerto Plata se celebraba, era un desfile. Eso no compite a Taimáscaro, no es competencia de Taimáscaro, no compete. Ese desfile lo celebraba turismo, luego cultura. Ahora es capacidad del ayuntamiento hacer eso. Hoy en día el ayuntamiento lo que hace es apoyar a una entidad, en este caso Uca Plata, para dicha celebración. Pero Uca Plata también se ha adueñado de los domingos de carnaval, que es parte del carnaval de Taimáscaro, es parte de la esencia de Taimáscaro, es lo que es Taimáscaro, es lo que ha soportado a Taimáscaro durante todos estos tiempos, porque Taimáscaro nació con esa ideología. Sí. Taimáscaro nació con la ideología de un personaje, la manifestación y el espacio, que es la zona. A Taimáscaro se le ha quitado la facultad de celebrar su carnaval dentro de su zona, porque se adueñó Uca Plata de eso, y no se reconoce a Taimáscaro como tal. La capacidad de manifestación, porque la capacidad de manifestación ahora está restringida hasta cierto punto, porque las manifestaciones se dan dentro de un espacio determinado que es para un desfile determinado muy restringido, donde no vale el hecho de que tú como diablo, tú necesites el roce, necesites la apertura, necesites el roce con el público. Eso no se está dando hoy en día, por eso hay mucha preocupación y muchas críticas por la forma en cómo todas las cosas se están haciendo. Es decir, se está volviendo a canalizar los fenómenos que dieron con lo que fue el carnaval de salón, donde simplemente tú tenías gente ahí, subían a una tarima, bajaban y punto. Es decir, no hay el roce con el pueblo, no existe el contacto, no existe la manifestación, y eso es necesario para todo diablo. Todo diablo necesita el roce con el pueblo, necesita eso, necesita ir de un lugar a otro, manifestarse, tener esa compenetración con el pueblo, pero eso no se da hoy en día, y eso también está dando al traste con la desaparición, la posible desaparición de Taimáscaro, lamentablemente. Gregory, a propósito del carnaval de Puerto Plata, y es muy importante porque ya esto hoy se ha convertido en una tribuna de lo que tiene que ver con este tema tan importante que es Taimáscaro. Yo no, ahora mismo no tengo el tiempo de dar el testimonio, pero
también formo parte desde los inicios y realmente es importante que la gente entienda y que la gente sepa lo que significa, así como tú lo mencionas, Taimáscaro en Puerto Plata. Y mientras, así como según tu exposición, se dieron muchos fenómenos, en muchos casos, como los personajes de carnaval, ya en el transcurso de lo que ocurrió con Taimáscaro. Entonces, para este caso, nosotros invitamos a un también gran amigo de Puerto Plata, que es Luis Tejeda Familia. Con él vamos a hablar un poquito sobre esos personajes que tú también mencionaste y de cómo se fueron desarrollando e incluyendo en el carnaval de Puerto Plata, al punto de que yo creo que inclusive hubo réplicas de esos personajes a lo largo de la historia. Así que, familia, vamos a hablar un poquito sobre estos personajes. Gregory hizo un resumen bien bonito, bien detallado acerca de lo que fue, cómo surge el carnaval en Puerto Plata. Pero a raíz de que pasaron los años, los puertoplateños fueron creando sus propios personajes, fueron innovando. Al inicio comenzaron haciendo personajes tomados de otros países, de hecho, y de otros carnavales. En el caso nuestro, hemos tenido, hasta donde la memoria nos llega, uno de nuestros iniciadores dentro de lo que fue el siglo pasado, podemos mencionar a Héctor Francisco Jiménez Mercado, que si lo salimos a buscar así en el ámbito carnavalesco nadie lo reconoce, pero ese es nuestro Papito Jiménez, el eterno rey del carnaval. Papito Jiménez era un genio, si era el maestro del disfraz de carnaval, y año tras año, sin importar la época, es bueno decirlo, Papito no tenía un febrero, no tenía un marzo para disfrazarse, sino que en cualquier época del año se le ocurría preparar un personaje y salía por la calle porque tenía muchos seguidores. Dentro de esos personajes podemos mencionar el limpiabota, se vestía de roba la gallina, se hacía de turista, el canillita, el billetero, entre otros. Hizo famoso el gigante de la boya, también participó haciendo el de Caín, que posteriormente pues se le hizo aparte de Caín también apareció Abel, pero ya con un encuentro de los dos personajes de carnaval de más edad que teníamos en ese momento, el Wenceslao y Papito Jiménez en ese momento. Luego lo adopta otro de los actores principales del carnaval, que más adelante vamos a hablar de él. Estoy haciendo un recorrido principalmente como una especie de orden cronológico. De Papito podemos durar horas hablando de una de las personas que realmente me inspiró para iniciarme en el carnaval, pues puedo decir que fue Papito Jiménez. Sí tengo ese orgullo de decirlo, porque me impresionaba. Yo vengo del área del teatro y esa forma dramática, esa forma como él se compenetraba con esos personajes, pues eso era digno de ver. Y ese era uno de los elementos que a la población le gustaba. Inmediatamente Papito salía con uno de estos personajes, lo envolvía como esa aura de incógnita, porque tú no sabes con lo que te va a salir. Entonces, eran muchos seguidores que tenía. En realidad, se iban con él a donde quiera que iba. Otro personaje que comienza, bueno, Papito, puedo decirlo porque lo sé, Papito duró más de 70 años haciendo carnaval. Si nace en el 1918 y muere en el 1992. Más de 70 años haciendo carnaval.
También tenemos a doña Trina Jerez. Doña Trina se dio a conocer fundamentalmente con un personaje que en otros lugares le llamaban Roba la Gallina. Aquí ese personaje se llamaba Macundi Macundi. Me tocó hacer una comparsa que representó prácticamente a lo que fue la provincia en una ocasión con una Roba la Gallina gigante, y esa comparsa se llamaba precisamente el Macundi Macundi. Imagínense ustedes un Roba la Gallina casi del tamaño de un poste de luz. ¿Qué impresión podía causar? Y bailando con el baile tradicional, Macundi, Macundi, Macundi. Doña Trina prácticamente murió bastante mayor, prácticamente haciendo ese personaje tradicional del Macundi Macundi, es decir, el Roba la Gallina de Puerto Plata. Entonces pasamos a Mario Morrover, que muchas de las personas lo conocían frecuentemente porque se paseaba a las calles de Puerto Plata vendiendo quipe. La gente lo conocía como Amario el Quipero. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa actividad comercial a la que él se dedicaba, también se dedicaba a lo que era la actividad de carnaval, porque fue uno de los alumnos del maestro Papito Jiménez. Amalio Robert tenía una creatividad extraordinaria también, con personajes muy creativos. Le dio continuidad a lo que fue el personaje de Caín, sumó el personaje de Abel, era Caín Abel, el gigante de la boya. Amalio Morrover, usted lo veía vestirse, por ejemplo, de un barco. Y usted dice, pero ¿cómo se puede disfrazar? Se disfrazaba de barco, se disfrazaba de un personaje de Marimanta, hacía el personaje de Chupacabra, es decir, diferentes personajes que impactaron dentro de lo que es el carnaval de Puerto Plata y que también impactaron en el carnaval nacional, del cual llegó a obtener varios premios. Pasamos de Amalio Morrover a Rafael Tolentino, Rafael Eugenio Tavares Tolentino. Es prácticamente de la misma escuela de Papito Jiménez con Amalio, es decir, participaron juntos en varias actividades de carnaval. Pero con Rafael Tolentino se da algo muy interesante. Primero, era cantante, llegó a participar en varios eventos como cantante, participó como actor en diferentes obras de teatro, llegó a crear su propio grupo de teatro y le impactaba lo que veía en el cine, y él trajo al carnaval lo que fue la ciencia ficción del cine, lo trajo al carnaval, creando personajes como el Drácula. Fíjense, con Rafael Tolentino se da algo que no se ha dado con ningún otro carnavalero, yo creo que ni en el mundo. El único carnavalero que hacía sagas, oiga bien, sagas de un personaje de carnaval era Rafael Tolentino. El Drácula 1, el Drácula 2, Drácula 3, y así mismo creó el personaje del Hombre Lobo, el Hombre Lobo 1, el Hombre Lobo 2, el Hombre Lobo 3, sí, diferentes personajes, y lo convirtió en sagas. Fue de los primeros que se disfrazó aquí del Diablo Rojo, que mencionaba Gregory, decirlo, que hizo un rescate. Y ustedes van a encontrar miles, pero miles de fotos de Tolentino dentro de lo que son las redes sociales, documentales, dentro de lo que son las premiaciones. Podemos decir que logró más de 600 premios a nivel nacional y a nivel local. Así que estamos hablando de una persona con un talento sumamente extraordinario. Si pasamos de Rafael Tolentino, vamos a hablar entonces de Carlito Way. Carlito Way pertenece a la de las últimas generaciones del carnaval, un joven bastante, el nombre de él correcto es Carlos Antonio Batista, pero mejor conocido como el Carlito Way. Se introduce dentro del carnaval en el año 1996, por ahí,
con un personaje que se llama el Rey Escorpión, si más no me equivoco. Y a raíz de ese personaje, pues comienza a conocerse. Pasa por el cacique taíno. De ahí usted lo ve que pasa al domador de dragones. Del domador de dragones pasa a otros personajes con esa misma característica, prácticamente trayendo también lo que es la ficción al carnaval. Y no solamente se quedó como personaje individual, sino que también creó sus propias comparsas. En una de las comparsas que más se recuerda de él, trataba sobre lo que era el merengue y creó prácticamente con personajes lo que fueron los instrumentos del merengue y los personajes de los símbolos patrios. Muy interesante. También podemos mencionar a un personaje que se llama un carnavalero de nombre Miguel Robles, mejor conocido como Papo Boca Grande, dentro del ámbito del carnaval. Se podemos reconocer un trabajo de comparsa realizado por este caballero que fue un impacto prácticamente nacional. Por primera vez se crea lo que se llama el Roba la Gallina de Cartón, con una belleza extraordinaria, utilizando material reciclado. Es decir, que piensa de qué manera la creatividad popular llega y logra que estos grupos de carnaval de Puerto Plata traigan premios primeros lugares desde Santo Domingo. También tenemos a Julio César Sánchez, que interpretó y ha creado personajes. Si estamos hablando de personajes de creación del carnaval, por ejemplo, tenemos el personaje de Don Yute, que ustedes lo van a ver en pantalla también. Don Yute es un personaje que representa Julio César Sánchez, mejor conocido como La Becerra, con elementos tradicionales de nuestra bandera nacional dominicana. Podemos también, él ha interpretado los pintados, los cintuces, sí, diferentes personajes, el peluche, el oso de peluche y otros personajes con esas características populares también. La mayoría de estos personajes creados con elementos de reciclado. Podemos mencionar también a un personaje que nunca se queda dentro del carnaval, y es el Roba la Gallina de Puerto Plata, que ha sido interpretado generalmente por Joan García, a pesar de que él no es puertoplateño, pero se ha destacado dentro de lo que es el carnaval de Puerto Plata todo el tiempo. Mencionamos a Chávez Jerez dentro de lo que es el carnaval del barrio, de los callejones. Ahí podemos mencionar a Ángel Peña, Gelo, creador de las muñecas de trapo, una comparsa muy interesante. Podemos mencionar a Rafael Rodríguez, el Olivo, generalmente preparaba las comparsas de tradición campesina, los galleros, también el de los piratas, sí, bien creativo. Ahí mencionamos también en los callejones a Australia Medina, Dundún. Podemos mencionar también a Giovanni Castellano, mejor conocido como el Chovi, que ha hecho diferentes tipos de interpretaciones. Hay que mencionar personajes creados aquí en Puerto Plata, como los Cascabeluces, los Jiménez, los Tiburones del Atlántico. Sí. También no debemos dejar de mencionar a Rosa Sarita, mejor conocida como Luchita, que ha tenido diferentes tipos de creaciones. También a Patricio Rodríguez, creador del personaje del Rey Musú, ganador de diferentes premios a nivel nacional y local. También a Frailin Bin Laden y otros personajes del carnaval. Dentro de lo que son las creaciones particularmente mías, podemos mencionar el Hombre Volcán en erupción, podemos mencionar los chichigüelos, podemos mencionar
como personaje de creación Don Basura. Ese personaje, por ejemplo, fue sacado del Carnaval Nacional porque trataba un tema que denunciaba la situación de las drogas cuando Figueroa Agosto, y no me permitieron participar en el desfile, me sacaron la gente del DNI, a mí y a otro señor de Bonao llamado Piro. También podemos mencionar como parte de las últimas creaciones artistas puertoplateños que son orgullo nacional, donde se hace un recuento de Eduardo Brito, Rafael Solano, Emilio Prudón, Juan Loco, Alfredo Valga, y pasando por los últimos creadores del merengue dominicano, Agapito Pascual, principalmente los puertoplateños, Agapito Pascual, Francisco Ulloa, y así por el estilo. Quiero que nos hables brevemente sobre este tema musical que tanto tú como Luz prepararon para los personajes del Carnaval de Puerto Plata. Bien, mira, Somos Carnaval es un tema que inicialmente es idea de mi esposa y entre los dos entonces completamos. Se hizo una versión nacional, si entran a YouTube con el enlace, otro enlace que te voy a enviar después, ahí tú vas a ver que hacemos un recorrido por todo el Carnaval Nacional, sí. Pero conociendo lo que es el Carnaval de Puerto Plata, no queríamos quedarnos atrás y queríamos una especie de homenaje a lo que son todos los personajes del Carnaval de Puerto Plata. Esta canción, este merengue, bien sabroso, bien chulo, relata lo que es la historia de la llegada de las culturas que nos dieron origen, la taína, la africana, la española, y hace ese consomé, como nosotros le decimos. Vamos a darle paso a Jairo Reyes, quien tiene una gran historia familiar del carnaval en Puerto Plata, tanto de su padre, sus hermanos, y realmente es una historia muy interesante que vamos a escuchar hoy en este programa. Bienvenido, Jairo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Nuevamente muchas gracias por invitarme a tu programa, de verdad que sí, es un placer, es un honor estar aquí, darte esta entrevista. Jairo, nos gustaría que tú hagas un poquito de historia con respecto a tu familia en el Carnaval de Puerto Plata, porque formas parte de Taimáscaro, pero también formas parte de una familia, de un padre que ha sido carnavalero durante prácticamente toda su vida, tus hermanos. Cuéntanos un poquito sobre eso para que la gente sepa de qué se trata de lo que estamos hablando. Sí, mira, mi familia es, como tú lo dices, una familia cultural, es una familia de carnaval, de arte y cultura, de la familia La cual vengo. Le doy gracias a Dios que vine de una familia cultural, y también le doy gracias a Dios y a mi familia por el apoyo que me has dado también en lo que es a nivel de cultura. Mi familia empieza en los años 80, con la familia Infante. La primera que se pasaba era mi madre, en ese entonces, en una historia que mi madre y mi padre contaban. Mi padre lo veía que ellos pasaban frente a la casa, ahí por el parquecito del hospital, y mi padre siempre se burlaba de ellos y decía como que mira, eran ridículos, eran payasos. Luego entonces mi madre se pone a hablar con mi padre, que fue donde lo conoció, y lo lleva a donde la familia Infante. Mi padre en ese entonces también se llevó, antes de mi madre llevar a mi padre a donde la familia Infante, mi padre se casó con Rafael Ulloa en una comparsa que llevaba. Entonces, luego de ahí, la llevan a lo que es a la familia Infante. Entonces, ya lo que es la familia Reyes, empezamos a disfrazarnos, a hacer carnaval, a hacer cultura a través de 1990. En el 1990 fue nuestro primer trajes como traje individual, que fue el personaje pintoresco que ha llevado a mi padre ahora mismo a una etapa grande, no tanto en la República Dominicana, sino también a nivel nacional e internacional, que es el personaje pintoresco La Bonita que Baila. Luego en el 1991, que fue mi primer traje disfrazado,
que fue El Hombre Vainis, Lo Vainista. Es una de las, es una mata que tiran unas baquetas y hicimos un traje de eso. Luego, en 1992, se hizo el traje de la gallina y los pollitos, también que fue un éxito. Sí. Hemos traído varios premios a nivel nacional aquí a Puerto Plata, con trajes individuales. En el 1993 fue con hicimos un traje de la mazorca de maíz y su mazorquita. Sí. Al igual también que en el 94, 95, hicimos trajes donde estábamos haciendo trajes individuales de lo que es alusivo al campo, la mata de maíz, la mata de plátano, la de naranja y su naranjita. También con la mata de coco, nosotros trajimos aquí a Puerto Plata el premio grande que en ese tiempo, en 1994, el máximo galardón en Santo Domingo era de 50,000 pesos, que nos daba por el premio, y nos entregaron de Freddy Veragosto, y nosotros trajimos aquí, ganamos con ese traje individual, ganamos primer lugar, mejor temática, y también ganamos el premio grande. Con ese solo traje trajimos aquí a Puerto Plata 3 premios. Luego entonces nos involucramos que fueron a hacer comparsas, ya agrandando lo que es la agrupación, con diferentes comparsas, también premiadas tanto a nivel nacional aquí en República Dominicana. Luego entonces nos pusimos a inventar con lo que es una comparsa de gala. En realidad nosotros, mi hermana Kendra y yo empezamos a bailar con tía Vilma en las comparsas de galas infantiles. Luego nosotros asumimos un reto de que queríamos hacer una comparsa de gala y a representar a Puerto Plata. En el 2006 fue ahí donde nosotros hicimos nuestra primera comparsa de gala, la cual se hizo en el Teatro Nacional en Santo Domingo y obtuvimos el 4º lugar. Luego para el 2007, entonces volvimos para la Gran Gala Carnaval. Ahí traímos entonces en el 2007 nosotros fuimos con 120 personas, 120 integrantes de la comparsa, donde traímos mejor vestuario y primer lugar y mejor coreografía. En el mismo 2007 nace lo que es Yucau, Tribu Yucauta y Máscaro, de lo que es nuestra identidad, nuestras 3 raíces, nuestra cultura, que ya Saúl va a hablar también más adelante. Sale ya lo que es Tribu Yucau en el 2007. Nos hemos destacado ya como la tribu ya tiene ya varios años, 12 años, participando lo que es en el Carnaval Nacional, también representando a República Dominicana, porque en el 2014 fuimos a lo que es a Curazao a representar a República Dominicana. En el 2014 también nace lo que es Chucau Band, es una banda que está representando a Puerto Plata a nivel nacional. También hemos tenido varias invitaciones a nivel internacional, con Italia, Curazao también nuevamente, Guadalupe y una cuanta isla para nosotros representar a República Dominicana, pero por la pandemia no hemos podido ir, pero sí representamos Puerto Plata dignamente, que fue la primera temporada dominicana obteniendo el 2º lugar. Es una familia, vengo de una familia de muchos proyectos, de mucha cultura, muchas raíces, y en el 2000, ya para el 2014 también, mi padre fue lo que se otorga el premio Felipe Abreu en Santo Domingo, que es también uno de los máximos galardones que se dan, que nosotros nos posicionamos en un escalón más a nivel de carnaval. También en el 2014 mi padre también fue el rey momo de aquí de Puerto Plata. Kendra, mi hermana, duró 3 años siendo reina de carnaval. También estamos ya para este año, para no abundar tanto, porque es una historia grande que tenemos larga, es un recorrido demasiado amplio. Nosotros ahora recientemente en el 2020 fuimos a la competencia Canibarú, a donde nosotros obtuvimos el primer lugar como la mejor comparsa, la comparsa más votada, la comparsa del pueblo, y también el mejor vestuario.
Como vuelvo y recalco, vengo de una familia de cultura, una familia que en verdad me orgullece mucho haber nacido, y también por el respeto que nos han dado, aparte de eso también enseñanza y, y muchas cosas más que tenemos como familia. Y lo que les suelto también es a aquella juventud, a aquellas personas que hacen cultura, a aquellas personas que están escuchando este conversatorio, que están viendo este conversatorio, que ya para este año no, pero que ya para los próximos años se involucren más en lleno lo que es el carnaval, que es la cultura, para que así no solamente Puerto Plata, sino República Dominicana pueda tener un buen estatus que es nivel cultural. Bueno, Jairo, yo quiero aprovechar esta ocasión, este momento, y yo sé que él lo va a ver y toda la ciudad de Puerto Plata va a poder apreciar este trabajo que con mucho cariño nos hemos preparado para nuestra comunidad de Puerto Plata. Hay que destacar el trabajo de tu papá, así como tú lo mencionas, y esa educación y formación en valores que les ha dado a ti y a todos tus hermanos, tu madre, tu hermana. Y realmente hay que destacar esa familia con todo lo que ha realizado, gente humilde, siempre diciendo que sí para todo, y de verdad queremos hacer ese reconocimiento especialmente a tu papá, porque de verdad yo creo que, aunque yo sé que él nunca ha hecho las cosas para llamar a un gran reconocimiento por la humildad que tiene, pero de verdad él se merece que se le reconozca, de verdad que sí, y lógicamente por eso ha tenido tantos galardones, tantos premios, porque tengo la dicha de conocerlo y sé que cada vez que él se pone uno de esos disfraces, al igual que tú y todos los demás, se siente tan bien y uno se siente con tan buena energía al lado de todo eso, que de verdad esas son de las cosas que uno dice que uno disfruta de verdad, porque uno se siente que está en familia, porque tanto ustedes como Taimáscaro, como la comunidad de Carnaval de Puerto Plata es una familia grande, Jairo. ¿Y por qué le dicen los casquitos? Porque a mí nunca me han dicho eso. Bueno, a mí nunca me han dicho eso, yo siempre le he dicho así, pero yo no sé por qué. Sí. A mi padre le dicen Caquito, mi padre se llama Simeón Reyes, le dicen Caquito. Entonces, como él es, tú sabes, el mayor de allá de la casa, entonces lo que dice, vamos a juntarnos los Caquitos, sí. También quiero dar también la oportunidad, que nosotros hemos tenido también la oportunidad de enseñar a muchísimos jóvenes a nivel cultural aquí en Puerto Plata, y también quiero decirle que siempre las puertas de mi taller, la puerta de mi casa, están abiertas 24/7, y no un 100%, sino un 1000%, para aquellos jóvenes, aquellas personas que quieran ver cómo nosotros trabajamos, aquellas personas que quieran aprender, sea artesanía, sea danza, coreografía, o saber un poquito más sobre nosotros, sobre la familia Reyes, o el carnaval, la cultura de Puerto Plata, pueden pasar y pueden contactarse con nosotros, que las puertas están abiertas. Yo sé que sí, Caquito. Así que yo quiero felicitar a toda tu familia, felicitar a tu papá, y de verdad muy orgullosos los puertoplateños de contar con esta colaboración. Ahora tenemos a Sauli Suero, con quien vamos a conversar sobre los componentes del disfraz Taimáscaro, porque al principio, cuando se diseñó este traje, tuvo algunos componentes, por supuesto, que caracterizaban las tres culturas, que es la taína, la española y la africana. Pero a lo largo de la historia de Taimáscaro, en estos casi 30 años que tiene de haber surgido, han habido algunos cambios, se le han agregado, se le han quitado elementos. Así que, Sauli, cuéntanos sobre esta situación, sobre estos cambios que han ocurrido con el disfraz, y ahora mismo cuáles son las características principales del disfraz Taimáscaro. Si bien debemos saber que el Taimáscaro es la identidad del Carnaval de Puerto Plata, este disfraz tiene unos componentes que vienen de los orígenes
taíno, africano y español, que son los que nos dieron origen, son las culturas que nos dieron origen. El disfraz de taimáscaro, lo principal, es una máscara extraída de un dios o un semitaíno. Es lo principal en el disfraz. Luego, tiene elementos que van con la cultura taína, africana y española. La careta o semí es de la cultura taína. El cinturón que se utiliza, también un cinturón, es de la cultura taína. Este cinturón fue de los cinturones que los indios taínos le regalaban a Colón en su llegada de su viaje. Y otros elementos del disfraz taíno es las pictografías taínas. También que estas pictografías van en la capa. La capa es de estilo español, y al igual que el corbatín se introdujo a mediados de la época de los 90 por el arquitecto Mario González, difunto ya. Al principio se utilizaban unos collares, que era un elemento corporal taíno, pero con el tiempo estos collares dejaron de utilizarse y se ven muy poco en el disfraz de taimáscaro. También en el disfraz de taimáscaro, sí, es uno de los disfraces que tienen su sonido propio, ya que su música, por decirlo así, porque utilizaban unas maracas también, de las maracas de la cultura taína. Y también fue con el tiempo fueron desapareciendo estas maracas. Ya no se utilizan, al igual que un fuete de la mata de lengua de vaca. Este fuete era una tradición del carnaval de Puerto Plata y lo usaba el taimáscaro, y ya tampoco se utiliza. Los elementos que han sido agregados no contrarrestan lo que es el disfraz, o sea, no le quitan su esencia. Pero si bien debemos saber que ya algunos de estos elementos no se están utilizando, como la maraca, los collares, el fuete de lengua de vaca, no se utilizan. Las vejigas, que también tienen pictografías, es un elemento tradicional del carnaval. Sí se siguen utilizando, pero no muy a menudo. O sea, no se dan muchos vejigazos ya en el carnaval de Puerto Plata. Entonces, tenemos lo que es la parte española, que es el corbatín español, la camisa de estilo español, las guantillas también, que fueron utilizados por los españoles, los europeos. Aquí también tenemos dentro del disfraz de taimáscaro lo que es la esencia africana en sus pañoletas. Son unos pañuelos de diferentes colores, que cada color tiene una divinidad africana, ya sea un ejemplo, el verde, Belier Khan, San Miguel, el rojo, Anaísa, el amarillo, entre otros. Entonces, tenemos lo que es un pantalón con conchas de molusco o caracoles, que esto nos representa a Puerto Plata como océano Atlántico. El pañuelo, una prenda de vestir utilizada en la cabeza, dependiendo de cómo se ponga, tiene un significado. Lo original en taimáscaro es que el pañuelo se ponga de forma con el nudo frontal, que es la forma negroide, es la forma africana, porque si se pone con el nudo hacia atrás, entonces esto significa blanco o español. Algunos ornamentos como espejos y caracol y cascabeles se utilizan en el disfraz. A mediados de los 90 también se introdujo lo que por el
arquitecto Mario González, también la tribu Cutubanamá, lo que fue las telas de lentejuela o telas de brillo, para darle un toque más carnavalesco al disfraz. Y también se introdujo por uno de los primeros taimáscaros, Ángel Cabrera Caballín, lo que son las plumas que utilizaban los caciques, al igual que los cinturones también eran utilizados por los caciques. Entonces, el taimáscaro ha tenido estos cambios en su disfraz, pero estos cambios no les restan lo que es la identidad de las tres culturas. Así es. Cabe destacar, Sauli, que este diseño formó parte de la pluma de Banaí Severino, también, quien tuvo que ver con la parte de diseño, la parte coreográfica, Sauli. Es importante destacar que Taimáscaro fue el primer grupo de carnaval que tuvo o ha tenido una coreografía oficial, utilizando los temas, por ejemplo, del Güerembé, los temas de A Pedir Su Mano de Juan Luis Guerra, y por supuesto otros temas con los cuales se preparó una coreografía oficial, y que cuando se realizaron algunos eventos, desfiles y actividades especiales, los diferentes grupos o las diferentes tribus, cuando iban a algún lugar, presentaban estas coreografías. Se seleccionaba un grupo de personas que, aunque casi todo el mundo bailaba en Taimáscaro, o por lo menos ahora también tiene otra particularidad en ese sentido, Taimáscaro tenía esta particularidad de que siempre llegaba a un lugar y se caracterizaba por tener ya una coreografía montada con uno de estos temas de carnaval, Sauli. Así es. Hoy en día Taimáscaro, si se puede decir, ha sido desplazado en el carnaval de Puerto Plata, ya que Uca Plata ha creado, como antes de Taimáscaro, lo que había era un diablo, los diablos, los pistoleros y cascabeluces, que eran unos híbridos parecidos al lechón de Santiago. Entonces, Uca Plata puso como un renglón de diablos. Entonces, el traje de los diablos es menos costoso que uno de Taimáscaro. Sí. Entonces, como se premian cada domingo de carnaval, cada domingo estos premios han hecho que Taimáscaro tenga menos proyección en el carnaval de Puerto Plata. Exacto. Bueno, Sauli, de verdad que es importante. Lo que se ha mencionado durante todo este programa es que hay que hacer un poquito más de conciencia sobre la identidad del carnaval de Puerto Plata, porque dentro de esas personas que uno ha conocido durante todos estos años, y cuando se ha trabajado o se ha mencionado esta discusión de lo que tiene que ver con el tema de Taimáscaro y la identidad de la zona, no podemos dejar, por supuesto, de darle el reconocimiento a los personajes y a todo lo que se ha hecho durante, vamos a decir, estos 30 años, a partir del nacimiento de Taimáscaro. Pero si bien es cierto que la identidad debe renacer, la identidad de Taimáscaro, que como ya se ha mencionado, surge como identidad de la ciudad de Puerto Plata, debe ser ya recompuesta, y debe tratarse de que la voluntad del puertoplateño, o de la voluntad de aquellos que quizá no han puesto de manifiesto esto que nosotros estamos conversando aquí sobre Taimáscaro, lo puedan comprender. Y yo creo que este programa debe ser una especie de matriz para que nosotros, a partir de hoy, a partir de ahora, lamentablemente la historia hay que conocerla, porque
buena o mala, hay que conocerla y hay que presentarla, pero a partir de ahora yo creo que la voluntad del puertoplateño debe cambiar y debe avanzar y entender que tenemos una identidad, que tenemos unos orígenes que se destacan en el disfraz y en la manifestación del Taimáscaro, que es el original, el tradicional y el que debemos destacar en Puerto Plata. Así es. Bueno, yo quiero agradecerles a Gregory Suero, a familia, a nuestro Caquito, a Jairo Reyes, a la familia Reyes, que aunque no estuvieron con nosotros todos, pero estuvo en representación de Jairo, a tía Sauli y a todas las personas que han trabajado de verdad para que la cultura y el carnaval de Puerto Plata permanezcan. Debemos seguir trabajando para que esto ocurra. Todo el puertoplateño debe destacar su cultura en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, Puerto Plata debe trabajar para convertirse o para fortalecer el turismo cultural. Así que tenemos que a partir de hoy, yo creo que ya tenemos un compromiso y vamos a ponerlo a partir de hoy para no tener una carga tan pesada, que yo sé que es bastante difícil a veces tener esa carga, pero vamos a partir de hoy entender que este sería el punto de partida para que las cosas puedan cambiar con respecto a lo que sería la marca ciudad como Carnaval de Puerto Plata. Bueno, Gregory, quiero despedir entonces el programa y agradecerte porque tú coordinaste todas las entrevistas con los muchachos. Hay que apoyar el carnaval, como bien lo dice, independientemente de lo que es hoy el carnaval. Yo siempre, y eso lo conocen los muchachos, se tiendo a apoyar siempre lo que es cultural. Sí, yo reconozco que la cultura no es estática, la cultura se moviliza, se transforma y que debemos siempre estar preparados para los cambios, pero sí, los cambios se deben realizar desde la base de la cultura tradicional, del folclore y de lo tradicional, no de los inventos. Hoy en día, por ejemplo, la fantasía es rentable, pero la fantasía muchas veces es un efecto negativo contra la cultura porque hacemos tantos cambios, pensamos mucho en efecto, pirotecnia, fantasía, elementos foráneos que lo que hacen es distorsionar la esencia cultural. Entonces, no es que no se puedan utilizar, simplemente se tienen que utilizar con el criterio y con la conciencia de que lo que estamos de una u otra forma moviendo o movilizando es de una esencia cultural, parte de nuestra identidad, que eso es sagrado, eso lo debemos de preservar porque es lo que nos identifica y lo que nos hace diferente a todos los pueblos. Y por supuesto es lo que todo el que viene desde el extranjero, todo el que quiere conocer cada cultura, quiere ver diferente, porque en muchos países hay muchos elementos parecidos a la República Dominicana, pero sin embargo, los elementos que tenemos en la República Dominicana, tan particulares, tan autóctonos, son los que nosotros de verdad debemos destacar y son los que la gente de verdad quiere ver para ver algo diferente, porque no podemos mostrarle al público de fuera lo que ellos ya tienen mucho tiempo viendo. Tenemos que mostrarle lo que tenemos como cultura, como nación, como país y como raíz. Así que quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros, agradecerle a nuestro público que cada semana está disfrutando de nuestro programa, agradecer a unicaradio.net y recordarles que estamos en las redes sociales como Música, Vino y Poema. Será entonces hasta una entrega más de Música, Vino y Poema. Bye bye.